Colocamos en la postura. Hemos cogido experiencia en esto, lo que hemos dicho, la conciencia corporal. ¿Eh? Vamos a comenzar haciendo 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y así poco a poco nos vamos pausando, nos vamos relajando, silenciando interiormente y de manera más atenta y más consciente nos vamos situando en el momento presente, en el aquí, en el ahora. Y nuestra intención es llevar la atención y la conciencia a esta práctica de meditación que vamos a compartir. Nos hacemos conscientes también del espacio en donde estamos realizando la práctica, el lugar que ocupamos en este espacio y también nos hacemos conscientes de la postura que hemos adoptado. De esta manera nos vamos situando mental y espacialmente en la realidad del momento presente, atendiendo a lo que está sucediendo, a lo que estamos realizando y estamos compartiendo. Para ir enfocando inicialmente la atención, vamos a utilizar las sensaciones del cuerpo como anclaje a este momento presente. También como un proceso de conocernos mejor físicamente y cuidarnos de una manera más apropiada y fructífera. Sentimos el apoyo del cuerpo sobre el suelo, bien sea a través de los pies o la planta de los pies, bien sea a través de las rodillas o de los muslos, según la postura que hemos adoptado. Sentir nuestro cuerpo firmemente arraigado y asentado a la tierra. Llevamos la atención a la columna vertebral, la espalda, la mantenemos relajada pero erguida, sin tensión. Llevamos también la atención y relajamos toda la zona de los hombros, parte anterior y posterior, permitiendo que estos basculen suave y ligeramente hacia atrás. Fijaros esa sensación de bienestar cuando ampliamos a nivel del pecho la postura, cuando mejoramos la respiración, el sentimiento de apertura, de amplitud. Relajamos los brazos, codos y antebrazos.
Permitimos que las manos descansen suavemente sobre el regazo o sobre las piernas. También relajamos toda la zona del cuello y de la nuca. Permitimos que el mentón bascule suave, ligeramente hacia atrás. Vamos relajando la mandíbula y el maxilar superior, permitiendo que la lengua descanse sobre el velo del paladar. Y a la vez que permitimos esbozar, dibujar una amable y ligera sonrisa que implica apertura, sentimiento de seguridad, de entendimiento, informa a nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro-mente, de que no hay peligro, de que estamos bien, de que nos sentimos seguros. Relajamos así también los músculos de la cara, las mejillas, la zona del entrecejo. Sentamos la tensión en la zona de los párpados, las sienes, la piel de la frente. Relajamos también todo el cuero cabelludo. Y a la vez que enfocamos la atención y centramos la percepción mental, nos damos cuenta de que vamos experimentando el estado natural del cuerpo. Conectamos con la inteligencia, la sensibilidad de cada célula, órgano y tejidos del cuerpo. Y en esta conciencia corporal nos damos cuenta que la experiencia de la vida que habitamos como seres humanos es un proceso unitario. Todos los átomos, todas las células, órganos y tejidos que nos constituyen conforman esa estructura unitaria del cuerpo que habitamos. Simplemente en este momento vamos a ser conscientes de ello. El cuerpo está relajado, pero está despierto, lleno de vitalidad, disponible y dispuesto. Esta es la experiencia natural del cuerpo. También podemos profundizar un poco más a nivel corporal, a nivel de el enfoque de la mente, y es llevando la atención hacia la respiración, la función vital del cuerpo y del ser humano, lo que nos permite la existencia, el aliento de la vida. Así que por unos momentos vamos a reconocer y a disfrutar ese aliento y esa energía de la vida, de la que formamos parte indisociablemente. Y al observar poco a poco la respiración, nos damos cuenta que esa conciencia, esa atención, permiten y hacen que la respiración, de manera espontánea y natural, se vaya haciendo más lenta, más suave, más profunda. A la vez que nos damos cuenta
que el movimiento de la respiración nos permite conocer y sentir también todo el cuerpo interiormente. Desde que entra el aire por las fosas nasales, sube a través de ellas y luego baja por la laringe, la tráquea y llega a los pulmones, pasa de la cabeza al pecho y luego afecta al abdomen a través del diafragma. Nos cuenta como poco a poco la respiración va alineando y unificando todo el cuerpo. Nos permite seguir sintiendo esa inteligencia somática del cuerpo en todo su recorrido, en la cabeza, en el pecho y en el abdomen. De tal forma que podemos sentir otra vez ese proceso unitario de la vida en nosotros, en el cuerpo, en la mente y en la respiración. Vamos dejando a un lado de manera consciente esa ilusión de separación y nos vamos adentrando en esa mirada unificante, unificadora de toda la energía que somos. Y ahora nos damos cuenta cómo esta atención y esta intención de la mirada al cuerpo y a la respiración nos permiten un estado de la mente más sereno, más tranquilo y ecuánime, menos reactivo. Y a la vez nos sentimos despiertos y lúcidos. La perspectiva muy fructífera es este estado de serenidad, de quietud dinámica, en la cual nos encontramos en un campo favorable para observar todos los contenidos de la mente. Sabemos bien la complejidad que implica los procesos mentales y nuestra relación con los procesos mentales. Sabemos que nos identificamos y que a menudo los contenidos mentales nos arrastran en un proceso conflictivo, confuso, que genera sufrimiento, división y conflicto. Pues bien, ante este contexto vamos a practicar esta posibilidad de observar la mente, los contenidos de la mente, que de manera natural y espontánea van a ir surgiendo poco a poco en este momento. Sería como dejar a los niños, les abrimos la puerta para que salgan al recreo, para que vayan al espacio libre, y nosotros simplemente vamos a estar cuidadosamente atentos, ver cómo juegan los pensamientos, cómo juegan estos niños que hemos denominado a los contenidos de la mente, y lo hacemos con afecto, con cariño, cuidando de su salud,
también de cómo nos relacionamos con ellos. Abrimos el foco de la atención y permitimos que cualquier pensamiento, sensación o contenido mental emerja de manera natural a través de la mente en el espacio de la consciencia. Poco a poco irán surgiendo estos pensamientos, me sale mejor, me sale peor, pensamientos, recuerdos, cosas que tenemos que hacer. Simplemente estamos ahí, como observar las nubes en el cielo o los niños que juegan en el patio. No reaccionamos, no justificamos, no comparamos. En este momento no interpretamos. Nuestra intención es simplemente observar, ver qué sucede en nuestra mente y ver surgir y desaparecer los pensamientos. Y ahora os voy a invitar a que os deis cuenta y reconozcáis que existe un pequeño espacio entre cada pensamiento. A menudo pensamos o no nos damos cuenta de ese espacio y encadenamos pensamiento tras pensamiento de manera automática y refleja. Pero en realidad existe un pequeño espacio entre el final de un pensamiento y el inicio de otro pensamiento. Como existe un espacio entre la inspiración y la expiración. Una pequeña pausa. De nuevo volvemos tranquilamente a observar los pensamientos, cómo se desplazan en este espacio de la mente, de la conciencia, y practicamos esa posibilidad de observarlos sin juicio, sin comparación, sin identificarnos con ellos, reconociendo que son simplemente nuestras interpretaciones o modelos de la realidad. Y efectivamente no son la realidad en sí misma. Permitimos de manera natural que surjan y desaparezcan. Y también permitimos unos momentos para
darnos cuenta de ese espacio entre cada pensamiento, reconociendo la dinámica natural de la vida, movimiento, pausa, movimiento, pausa, en todos los aspectos de la existencia. Y más que reconocernos en los contenidos de la mente, en los pensamientos, a través de esa pausa entre los pensamientos, vamos a ir reconociéndonos como esa presencia que observa, lo que se da cuenta del movimiento de los pensamientos y de la pausa entre los pensamientos. Y poco a poco vamos descansando en esa sensación de presencia que observa. Esa presencia que reconoce el movimiento del pensamiento, la pausa entre el pensamiento y pensamiento. Incluso también cómo nos relacionamos con los pensamientos. Si nos apegamos a ellos, si nos identificamos con ellos, simplemente los rechazamos y o nos resistimos a ellos. Estamos pues ejercitando esa presencia en los pensamientos, reconociendo qué son y qué función tienen en la vida y en el proceso de la mente. Lo reconocemos como mapas o proyecciones de la realidad. De manera espontánea y natural nos permitimos surgir y desaparecer. Y estamos presentes, atentos, despiertos, sin reaccionar ante ellos. Y así, de manera progresiva, esta práctica nos va a permitir desidentificarnos con los contenidos de la mente a los cuales estamos a menudo íntimamente apegados o atados.
hemos podido también recabar información de qué es lo que sucede en nuestro estado mental, qué pensamientos son más repetitivos, los que nos generan mayor malestar, cómo nos relacionamos con ellos. Hemos tomado conciencia de aspectos muy importantes acerca de nuestra mente y sus contenidos. Y esta práctica nos permitirá poco a poco ir equilibrando, reconociendo y sanando muchos de los procesos mentales que nos generan sufrimiento, malestar y estados de ánimo y emocionales perjudiciales para la salud. Y ahora poco a poco vamos a ir saliendo de la práctica. Hacemos un par de respiraciones suaves. Vamos emergiendo conscientemente hacia el aspecto exterior del momento presente, sintiendo de manera consciente las sensaciones del cuerpo, movilizándolo suave y ligeramente. Poco a poco, cada uno a su ritmo, iremos abriendo los ojos y así habremos terminado la práctica. Bueno, he hecho una práctica un poco amplia, no tampoco tenemos tantas semanas dentro del programa para ir eh, practicando, ¿no? Todo lo que en realidad son los contenidos de la mente. Las emociones son muy importantes también y quiero dedicarle 2 o 3 sesiones. Pero básicamente la práctica lo que pretendía es enfocar todo lo que existe dentro de los contenidos de la mente, en especial sobre los pensamientos, que quizás son lo que ocupan la mayor parte del contenido de la mente junto con las emociones, y luego qué podemos entrenar, ¿no? Hemos dicho, primero, entrenar algo que es poco espontáneo en nosotros, que es observar la mente sin reaccionar, porque si no, generalmente el proceso normal, que también es un proceso automático, cuando llega un estímulo, esto enseguida lo valoramos, agradable, desagradable, me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene. Y a partir de esa primera validación o valoración, nosotros generamos siempre o deseo o aversión, o me apego o lo rechazo. Generalmente es ese proceso natural, es un proceso automático. ¿De acuerdo? Y queramos o no queramos, va a seguir sucediendo porque es un proceso natural del cerebro. Eso no quiere decir que nosotros podamos darnos cuenta de que eso está pasando. O sea, es como decíamos en el cuerpo. O sea,
el cuerpo tiene su automatismo y su inteligencia somática, pero nosotros podemos ser conscientes del cuerpo o no conscientes. Y nosotros podemos ser conscientes de lo que hace la mente o no ser conscientes. Porque cuando somos conscientes, como pasa con la respiración, podemos colocar intención y podemos colocar una energía extra, ¿no? La conciencia le da a todo el automatismo, a todo el proceso del cuerpo, una nueva perspectiva, vamos a decirlo así. Entonces, con los pensamientos pasa lo mismo y con la mente sobre todo, ¿no? Generalmente el proceso de la mente es este que hemos comentado, pero luego cuando llegan los pensamientos, que son en realidad interpretaciones nuestras de la realidad o mapas de la realidad, nosotros confundimos, como se dice habitualmente, el mapa con el territorio. Entonces, nos creemos que la realidad es el mapa o la interpretación que nosotros hemos hecho de lo que estamos percibiendo. Y eso en realidad es un error importante, porque esa percepción es altamente condicionada. Y si sabemos que el 80% de nuestras interpretaciones están mediatizadas por el condicionamiento, pues imaginaros un poco la diferencia o la distancia que hay entre la realidad que existe y la realidad que nosotros vivimos o interpretamos, ¿no? Hay bastante distancia. Por eso el conflicto humano, porque cada uno interpreta la realidad de una forma distinta. Y hay tantas interpretaciones como seres humanos. El trimestre tercero hablaremos un poco de eso. O sea, en realidad la realidad en sí misma no es 100% objetiva. O sea, la conciencia humana es participativa de la realidad en sí misma, pero eso ya lo veremos más adelante. Porque en realidad tampoco pensamiento y conciencia es lo mismo. Pensamiento es un proceso generalmente condicionado o una interpretación condicionada y la conciencia es un efecto de lucidez mayor, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo porque esto es un poco más complicado. Pero podemos, el primer proceso, la primera práctica es aprender algo que es observar la mente sin tener que reaccionar o enjuiciar o validar, cosa que ya es una cosa rara, ¿no? O sea, que ya es una cosa que no hacemos habitualmente, entonces es un entrenamiento que solo en sí podemos hacerlo. No sé si lo habéis, o sea, esa sensación, ¿no habéis tenido esa sensación como de alivio de decir, "Uf, no tengo por qué estar ahí? O sea, me surge cualquier cosa y a ver esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué hago con esto? ¿No os ha pasado eso? Cuando llega el pensamiento, enseguida empezáis a todo ese juicio y si no tenéis nada que decir, dices, qué bien, ¿no? Qué alivio, qué alivio. Yo, me ha venido inconscientemente en la práctica la metáfora esa. Suelta a los niños al patio, ¡guau! Salen todos corriendo. Y el profesor está ahí con cariño viendo y dice, madre mía, los locos estos. Es un poco la jaula de grillos que tenemos en los pensamientos. O sea, si lo veis, así es como pasa. O sea, en cuanto cerramos los ojos, somos como los. De repente cerramos los ojos y es abrir la puerta y los niños salen todos pitando. Todos los pensamientos, todas las emociones, todos los recuerdos, todos. Entonces, bueno, pues esta es un poco la perspectiva de la meditación. O sea, con el cariño, con el cuidado del cuidador o del profesor, dejar que los pensamientos salgan a ese espacio. Darles espacio. ¿Vale? Entonces, en ese espacio, pues los pensamientos discurren y tú simplemente estás observando qué es lo que hay ahí. Eso, solamente eso, es una perspectiva muy enriquecedora. O sea, mucho. Solamente eso, observarlo con esa distancia, porque tenemos mucha información de lo que sucede. Luego, mmm, también sabemos no solamente qué es lo que ocupa la mente y qué energía tiene sus pensamientos, porque hay muchos que son repetitivos. Y decimos, Fernandito otra vez aquí, fulanito otra vez aquí. O sea, hay unos que van a dar el tostón, aún en el patio le van a dar el tostón al profesor y siguen ahí. Es el típico niño que está insistente. Pues en los pensamientos hay niños insistentes, ¿no? Pues entonces ya sabemos que ese niño insistente hay que darle más cuidado, más atención o más cariño. Ese es más problemático, según la información que podemos tener. ¿Qué es lo que me está preocupando? ¿No? ¿Y qué tengo que trabajar? ¿Por qué? Porque esto me puede producir emociones y estados anímicos que generan sufrimiento. Segundo. Tercero, algo muy, muy importante, que es que los pensamientos no es una cadena continua. O sea, que aunque parece que en realidad un pensamiento viene enseguida detrás del otro, hay un pequeño espacio entre cada pensamiento. Muchas veces eso pasaba también en la respiración. Nosotros pensábamos que inspirábamos, expirábamos, no, no, y hay un movimiento, una pequeña pausa, en que el diafragma se invierte y una pausa. Existen pausas. O sea, en la realidad, el movimiento y la pausa están intercalados, ¿no? Entonces, es importante darse cuenta.
es que en ese espacio, muchas veces las metáforas de la conciencia son espacio y luz. Siempre se habla de la conciencia como el espacio donde surge todo. O la conciencia, esa claridad luminosa donde podemos percibir la realidad, ¿no? Esas son metáforas. Entonces es importante trabajar la lucidez de lo que hay en la mente y trabajar, permitir ese espacio para poder ver las cosas que surgen. Estamos haciendo de manera, bueno, de manera natural un proceso de conciencia, ¿no? Al permitir esa claridad o esa lucidez y al permitir ese espacio, estamos abriéndonos al espacio de la conciencia. O sea, que el espacio es muy importante, ¿no? Y luego, la tercera cosa que hemos practicado, luego esto lo puedes hacer todo de manera conjunta o yo creo que es de manera individual. Hoy observo la mente. Hoy voy a ver si puedo descansar y reconocer el espacio entre pensamientos. Otro día, voy a ver cómo me relaciono con los pensamientos. Es decir, hay pensamientos que me fastidian más que otros, hay pensamientos que me cuesta más verlos a la distancia. O sea, ¿cuál es mi apego o mi rechazo a los contenidos de mi mente? ¿No? Esas tres cosas son importantes. ¿Eh? ¿Qué es lo que surge, el espacio de lo que surge y la relación que tenemos con lo que surge? ¿Vale? Se puede trabajar, lo hemos hecho de manera conjunta, pero lo podemos hacer de manera independiente. Y luego, por cuarto, también es muy importante darse cuenta, reconocer esa presencia que está observando todo eso que estamos entrenando. Es decir, hay algo que se da cuenta de todo esto. Y también es muy interesante reconocer que en realidad nosotros no somos los pensamientos. Nosotros no somos los contenidos. O sea, esos contenidos están en nosotros, pero nosotros somos los que observamos esos contenidos. ¿Y por qué somos eso? Porque los contenidos van y vienen. Surge uno, ¿de acuerdo? Pero el que observa siempre está. Esa conciencia que observa esos movimientos de los pensamientos, eso permanece. ¿Os habéis dado cuenta de eso? O sea, esa presencia en la atención, puede que se nos vaya la atención, pero la atención en sí misma es, un, es una realidad y los contenidos es un tránsito continuo. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pero también es interesante ir reconociendo esa parte de nosotros que está observando el movimiento del mente. Cuatro cosas, ¿vale? ¿Alguna preguntita en esto? Hoy os he apretado un poco, ¿eh? ¿Eh? Venga. También sean interesantes de una idea creativa, una Hombre, cosa claro. que te apetece que no se te escape. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos quedamos lo que...? No, tomamos nota igual. En el proceso de observar a la mente, fijaros, eso ya puede ser otro trabajo. En el proceso de observar a la mente, no valoramos entre lo agradable y lo desagradable, lo bueno y lo malo. Ese es el entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos en esta práctica es separarnos de los pensamientos. De los buenos, eso se llama ecuanimidad. Esa es. La ecuanimidad es. Hay una escritora americana que a mí me gusta mucho la definición que dice: la ecuanimidad es vivir lo agradable o lo constructivo sin apego y lo doloroso sin resistencia. Es decir, aparezca lo que parezca, está ahí. Cuando tú tomas conciencia de eso, lo positivo, en este caso lo creativo, va a permanecer. No te preocupes, porque eso es una intuición, es una chispa. ¡Pum! Y eso te va a volver. Pero lo que en realidad, como el cuerpo tiene inteligencia, lo que no es positivo, esa conciencia lo va a ir diluyendo. Tú no te apegas a nada, pero luego cuando acabe la práctica, seguro que eso constructivo permanece de una forma distinta a todo lo que era un tránsito insignificante, vamos a decir. O fantasía, o proyecciones mentales, o recuerdos. O sea, generalmente esa es la diferencia. Lo intuitivo, lo creativo, como es parte de tiene de esa conciencia, tiene un recorrido diferente, vamos a decirlo así. Pero en principio la práctica es observar a la distancia. Está muy bien, pero bueno, voy a ver. Ese es un buen alumno, el otro es uno rebelde. Este es un niño interesante, este es muy rebelde, pero yo soy el cuidador y igual cuido a los interesantes que a los rebeldes, que a los que están contentos, que a los que están tristes. ¿Vale? Es esa posición de entrenar con esa distancia. Luego ya veremos qué sucede. Más cosas. No, que decir, hay pensamientos que los tienes, pero lo que pasa es que eso sí que son objetivos. Y cuando alguien te hace un daño, además es una injusticia. Es decir, si alguien
soy responsable, me bloquea, que además hace que bloquee a otras personas, que a saber la cuenta de mí, eso te hace mucho daño. Y no ser sensible como yo, me afecta mucho. Y si es una persona que yo la quería invitar aquí, porque además ya hablamos de los demás antes, que ella me contactó a su cocina, lo que estoy haciendo para los que viven bien. Ahora no puedo invitar aquí porque me ha bloqueado por otra persona que a saber lo que le ha contado de mí. Ya. Cuando eso no es justo y así no es más sensible, ahí sufres. Sí. Entonces, es decir, es más difícil, pero bueno, esto también ayuda a bajar, a ir admitiendo. Esto es un tema interesante. Esto lo que dices es un tema muy interesante. Cuando una persona nos genera sufrimiento, el sufrimiento es una realidad que está sucediendo, ¿de acuerdo? Aunque en verdad el grado de sufrimiento, como decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es la carga emocional que nosotros le añadimos al dolor o a lo que sucede. Exacto. Es decir, hay cierta persona que se ha comportado de una manera adecuada, ¿vale? Entonces, según como nosotros interpretemos ese gesto, puede ser una cosa o la otra, puede tener un grado o distinto grado. Es verdad que si una persona muy sensible y no tienes, claro, las personas altamente sensibles son las que más tienen que trabajar la observación a distancia, porque son lo que todo les afecta mucho más. ¿Vale? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Y en esto interviene mucho esa conciencia y luego lo que es lo que es la segunda parte importantísima y fundamental de la conciencia, que es la compasión, la bondad. Generalmente, nosotros, si interpretamos lo que nosotros hacemos de una manera compasiva, es decir, sin darle tanta importancia, sin tomarlo a lo personal, porque seguramente esa persona tiene sus historias mentales y tiene sus problemas y tal y cual. Entonces, si en vez de valorar el sufrimiento que nos genera a nosotros, podemos llegar a darnos cuenta de que esa persona tiene sus procesos mentales y lo que ha hecho es desafortunado para nosotros, la interpretación de la realidad cambia. O sea, si solamente nos enfocamos en nuestro sufrimiento y potenciamos nuestro sufrimiento, tenemos una interpretación de la realidad y de la relación. Pero si desenfocamos eso, la despersonalización, o observamos con esa distancia, ¿vale? Esa objetividad, entre comillas, porque la objetividad es muy compleja, ¿no? Porque ¿qué es objetivo y qué no es objetivo? Eso podríamos entrar, pero es muy largo, ¿vale? Pero en principio yo creo que no interpretar, no interpretar como algo personal, perdonad, que ha salido aquí algo, no sé cómo quitarlo. Bueno, vale. Dejar las interpretaciones, que son justamente los juicios, es una de las prácticas más iniciales para conseguir un poco gestionar la mente de manera más adecuada. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí, ¿os parece bien? Más o menos la práctica es una práctica extensa, hemos tratado esos 4 puntos. Yo os invito a que lo vayáis haciendo poco a poco, disfrutando del proceso, del autoconocimiento. Es un proceso de autoconocimiento que luego lleva a muchos beneficios mentales y emocionales, estados de ánimo, y hemos dicho, como dijimos el primer trimestre cuando hablábamos de la medicina interior, que quizás no, seguramente el mayor estresor o elemento estresante es nuestro proceso mental, cómo interpretamos la realidad. ¿Vale? Eso es quizá lo que más nos genera estrés y sufrimiento. Sí. A mí me sirve mucho, no sé si lo es Gerardo Martín, Sí. que dice, siempre todos hacemos las cosas lo mejor que sabemos. En ese momento. Sí. Exacto. Entonces, a mí eso me sirve, o sea, entonces así que pierdes el Oremus, no sé cómo decir. Sí. Eso me ayuda a resituar un poco, aunque tengas todo. Sí. ¿Se escucha bien ahí en online? ¿Se escucha la pregunta? ¿Regu, regu? Vale. Bueno, en lo que como estábamos comentando es que muchas veces nos sirve, esto es un acto también de compasión, ¿no? Darnos cuenta o intentar vislumbrar que generalmente cada uno hace lo mejor que puede en cada momento. Es decir, según su estado anímico, su estado mental, y que además, un poco a nivel religioso, todos nos equivocamos o todos hacemos cosas inadecuadas, todos.
Como dice, el que esté libre de culpa, pues, que tire la primera piedra, ¿no? O sea, entonces, ese proceso de darnos cuenta de la dificultad que implica la vida en sí misma, el proceso de desarrollo evolutivo, de conocernos mejor, que implica cuidarnos a nosotros y cuidar nuestro mundo de relación. O sea, si llevamos toda esa conciencia a la vida diaria con una perspectiva meditativa que es más amable, más compasiva, de mayor apertura, pues las cosas nos cambian. Y es un poco lo que estabas comentando, ¿no? O sea, intentar comprender que tú, primero, tú haces todo lo que puedes, lo mejor que puedes en cada momento, y que el otro hace lo mismo, en cada momento hace lo mejor que puede. Y si te ha hecho algo que te ha generado sufrimiento, es porque no ha podido hacerlo de otra manera. Aunque tú lo veas como algo que te ha hecho a propósito, esa persona, ¿qué sucede cuando la persona sufre? De manera inconsciente o natural. Lo que le relaja de alguna forma es expandir ese sufrimiento, ¿no? O sea, es que de manera natural una persona sufre y es como abre el sufrimiento o sea, como un incendio, ¿no? De repente, que es un proceso totalmente o sea, ah, poco positivo, pero de manera inconsciente es como un desahogo, ¿no? Podríamos decir ese desahogo que tiene muchas veces de sufrir y explotar, ¿no? Explotar y tienes que vomitar, ¿no? Entonces hay veces que el sufrimiento ahoga tanto al que lo tiene que quiera o no quiera tiene que vomitar. Y claro, el problema es que los que estamos alrededor somos los que sufrimos el vómito. Pero hay muchas veces que nosotros también tenemos que explotar o hemos vomitado, ¿no? Entonces, vamos a verlo de esta manera compasiva. Y aunque no sea así, que realmente la otra persona haya querido hacer daño, yo creo que también tienes que intentar verlo desde el punto de vista que crees que no es así, aunque luego lo sea, pero la percepción, Sí. intentar convencerte de que realmente, por salud propia tuya, de que no es así realmente la Sí. verdad. ¿No? Ah, Porque es verdad que luego hay gente que hace daño porque quiere. sí. Hay mucha gente que no. Bueno, en este sentido, mira, esto es un tema filosófico, pero vamos a terminar. Tienes que intentar que tú no verlo así, aunque luego sea la realidad. No, sí. ¿Te hace alguien daño? Claro. Sí, tú lo permites. Claro, por eso te digo. Según cómo tú lo interpretas y cómo tú lo abrazas. O sea, lo que te hagan los demás puede venir contigo o no ir contigo. Aunque a veces que no es tan fácil de hacer eso. Pero fijaros, para terminar con esto, porque ya entramos en un poco de debate filosófico que es muy interesante, muy interesante, pero yo me quedo, como ya sabéis que soy muy energético, me quedo con las palabras de Einstein que decía, en realidad la oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de luz. O sea que lo primario es la luz y la oscuridad es la ausencia de luz. O sea, la persona que te hace daño no es porque sea mala en sí misma o te lo quiera hacer, es que no tiene luz para hacer las cosas como hay que hacerlas. Porque eso que él haría con esa luz le producirá felicidad. Y aunque él piense que esa maldad que hace le genera revancha o satisfacción, al final genera sufrimiento. Porque es encender un fuego que es darle gasolina a un incendio. ¿Vale? Pero vamos a dejarlo ahí. Quedaros en eso. Ahí se decía que en realidad la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. La luz es lo primario y es la conciencia y es en realidad el bien, la belleza y el amor. Eso es la esencia de la conciencia y del universo. Bueno, vale, nos quedan 5 minutos. ¿Qué os parece que hagamos una pequeña práctica de mandar compasión hacia nosotros, hacia los demás, hacia los que nos hacen daño? Y hablaremos de las personas aflictivas y cómo gestionar con ellas, pero en principio todo lo más importante es observemos todo lo que sucede sin juzgar. Los niños malos que salen al patio y los niños buenos que salen al patio, ¿vale? Todos tienen derecho a vivir y a disfrutar del recreo. Vale, pues vamos a acabar 5 minutos y luego nos despedimos.
Vamos a comenzar haciendo un par de respiraciones lentas, suaves y profundas. Vamos a llevar la atención al cuerpo, a relajar cualquier tensión innecesaria, percibir, a sentir la propia sensibilidad inherente del cuerpo a través de la postura, también a través de las sensaciones internas. Vamos a permitir esa amable y ligera sonrisa que permite que nuestro sistema nervioso entre en un estado de tranquilidad, de quietud, que deja a un lado la inseguridad, la alarma, el miedo. Permitimos dejar a un lado ese estado de alerta continuo, permanente, que nos genera pérdida de la salud y sufrimiento psicológico. Por tanto, tanto la postura como la expresión facial son algo inicialmente constructivo y positivo en la práctica de la meditación y de la vida diaria. Reconocemos la experiencia natural del cuerpo en este momento, situándonos en la realidad del momento presente. También a continuación vamos anclándonos en el presente a través de la respiración, del aliento vital, que nos permite también enfocar la mente, relajar nuestro sistema nervioso. Nos permite conectar con nosotros a un nivel más profundo y unificar el cuerpo, la mente y la vida misma a través de su aliento y su energía vital. Y ahora vamos a profundizar en este estado de atención, de conciencia, de autoconocimiento, de autocuidado, llevando la atención hacia el corazón, sintiendo ahí la vibración y el latido incondicional y generoso del corazón. Podemos llevar una mano, las dos manos, porque a través del tacto podemos alimentar y nutrir con afecto y con gratitud ese movimiento y ese latido incondicional del corazón. Así que vamos a llevar nuestra atención, nuestra intención hacia el corazón. Vamos a permitir que la respiración se unifique, se sincronice con este latido que nos permite la vida. Corazón y respiración son la fuente de nuestra existencia como seres humanos. Vamos en este momento a sentir esa sincronicidad, ese alineamiento, esa coherencia de la energía, de la respiración y el latido del corazón.
Cuando el aliento de la vida y el campo electromagnético del corazón se sincronizan, se produce de manera natural y espontánea un alineamiento energético, un estado de coherencia y de resonancia entre el sistema nervioso, el cerebro, el corazón y todo el ecosistema intestinal. Vamos a sentir por unos momentos este alineamiento de nuestra energía interna, que nos produce equilibrio, armonía y bienestar. Y ahora desde el campo electromagnético y luminoso del corazón, y unificándolo con la respiración, vamos a llevar nuestra atención a nuestra propia vida, a nuestro sufrimiento diario, nuestros conflictos, nuestras confusiones, y también nuestra intención de aprender a cuidarnos y a tratarnos mejor. Así que ahora, con la respiración, al inspirar, sintiendo el latido y el campo energético del corazón, vamos a llenarnos de bondad, de compasión, de amabilidad hacia nosotros mismos. Con la expiración vamos a extender toda esta bondad compasiva y amable hacia todas las células, órganos y tejidos del cuerpo. Así que inspiramos bondad y compasión. Y con la expiración extendemos todo ese campo de energía y de luz hacia todas las células del cuerpo. En este momento de la práctica podemos utilizar también no solo la intención, sino también la visualización creativa, imaginando, visualizando cómo ese foco de luz del corazón va extendiendo y expandiendo toda esa energía de bondad, de compasión, hacia todas las células del cuerpo, todos los órganos y tejidos que constituyen ese cuerpo que habitamos. Para que yo pueda sentirme bien, para que pueda tener salud, para que pueda sentirme seguro, para que pueda encontrar la libertad del sufrimiento. Que pueda encontrar esa liberación de ese sufrimiento emocional que a menudo intensifica el dolor de lo inevitable. Y a continuación vamos a amplificar y a expandir este campo energético y luminoso de bondad y de compasión que viene tanto del corazón como del aliento de la vida misma. Vamos a llevarlo hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros amigos, las personas más cercanas, todos los que participamos en este grupo, porque unificamos ese campo amplificado de energía y esa intención consciente de bondad y de compasión. Así que inspiramos esa bondad, esa compasión, esa energía, y al expirar extendemos y amplificamos esa energía y esa luz hacia todos nuestros seres queridos, para que ellos puedan sentirse bien, para que puedan tener salud, para que puedan sentirse seguros, para que puedan liberarse del sufrimiento.
Y a continuación seguimos ampliando ese círculo de energía y de luz bondadosa y compasiva hacia aquellas personas que no conocemos, pero que sabemos que sufren violencia, injusticia, necesidad, guerra, enfermedad. Vamos a inspirar, vamos a llenarnos de bondad, de compasión, de ese campo electromagnético que está en nosotros, de esa luminosidad que se emite de cada una de nuestras células y que aumenta con la intención y la consciencia. Y vamos a entrelazarnos con todas esas personas que sufren y llevar esta energía de bondad y compasión hacia toda la humanidad, hacia todos los seres vivos y hacia todo el planeta en su conjunto. Para que podamos encontrar el entendimiento, la colaboración, el afecto y la amabilidad entre todos los seres que habitamos en este planeta. Y este es el contexto de la meditación. Encontrar ese espacio luminoso en nosotros, ese campo de energía, esa cuna de bondad amorosa, de inteligencia creativa, que nos permita sentirnos seguros, sentirnos queridos, abrazados por la totalidad de lo que existe, unificados a la inmensa magnificencia y belleza del universo y la inteligencia de la vida misma. Por eso la meditación es el camino de vuelta a casa. Y ahora poco a poco, de manera respetuosa y altamente agradecida por la energía compartida por todo este grupo, vamos a ir emergiendo hacia el aspecto exterior del momento presente, permitiendo que esta atención consciente, esta bondad compasiva, pueda fluir poco a poco en nuestra vida diaria y en nuestro mundo de relación. Así que con esta intención y esta gratitud presentes, vamos a ir sintiendo y volviendo a la sensibilidad del cuerpo, movilizándolo suave y ligeramente. Haremos un par de respiraciones profundas, lentas. Poco a poco iremos abriendo los ojos y así habremos terminado la práctica. Bueno, bien, hemos hecho esta práctica tan interesante, ya un poco mezcladita, la coherencia cardíaca, ese estado de equilibrio, de alineamiento del cuerpo con la conciencia, o sea, el cerebro y el corazón. Luego hemos utilizado, que es importante que utilicemos no solo la intención,
La consciencia sabemos que la dinámica cuántica nos explica muchas cosas del proceso de la energía, cómo se comparte la energía, el efecto observador, el entrelazamiento cuántico, el efecto túnel, en fin, ya hemos hablado mucho de todo esto, pero en realidad esto tiene efectos sobre la biología. Todos estos descubrimientos de lo que somos en realidad, de nuestro componente energético, se puede utilizar mucho en el autoconocimiento, pero también en la bondad compasiva, ¿no? Tener esa confianza de que toda la energía que movilizamos cuando estamos en coherencia y por el efecto de la resonancia se puede amplificar. Esto ya no es solamente fe, sino es una realidad física. Entonces, es importante y cuando se suman muchos procesos resonantes y coherentes, el efecto es multiplicador. Entonces, pues nada, simplemente daros las gracias porque yo he utilizado vuestra energía pues, para curar a mis seres queridos, a mí mismo y a todos. Y espero que para vosotros también haya sido muy positivo y muy fructífero. Y muchas gracias por participar y estar ahí como todos los domingos. Nos veremos en 15 días y empezaremos con las emociones. ¿De acuerdo?